vamos a hablar un poco acá de Muniz. De hecho, los paleontólogos de mamíferos, nosotros básicamente nuestra figura, nuestro prócer es Ameguino, pero siempre aparece la figura de Muniz, porque primero Ameguino lo menciona, la mencionan varias personas. Además, Muniz es el antecedente de muchas cosas y efectivamente es el primer paleontólogo argentino. Entonces vamos a empezar un poco acá por el final, porque entre todas las cosas que hizo Muniz, que básicamente era médico, la colecta de fósiles podríamos decir que era una actividad, digamos, no secundaria, pero digamos, la hacía cuando tenía su tiempo. Francisco Javier Muniz nace en 1795 en el Virreinato del Río de la Plata, lo que a través de una serie de luchas y grandiosos esfuerzos, cuando Muniz fallece, va a ser esto todavía. Todavía la República Argentina no se ha hecho cargo de una cantidad enorme de áreas. Eso es muy importante porque lo que se hablaba antes, hay que ver el sacrificio que hizo esta gente. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, como decían bien, Muniz participa muy tempranamente de las luchas, en este caso en la segunda invasión inglesa, donde es herido, y cuando se produce la Revolución de Mayo, adhiere fervorosamente al movimiento patriótico. Redacta un manifiesto, se adhiere a la sociedad patriótica, en ciertos aspectos es morenista, y a su vez está muy influenciado por toda la idea de progreso y cultura que tiene una cantidad de gente de ese momento, especialmente Bernardino Rivadavia, que va a ser la persona a la que le debemos la creación del museo en el cual estamos actualmente. Y lo importante de todo esto es que en un momento Buenos Aires es la única ciudad, todas las demás han colapsado, es la única ciudad que en América Latina se opone al poder realista. Y es la gente de Buenos Aires y gran parte del interior que está haciendo un esfuerzo realmente desesperado para poder mantener la patria en circunstancias muy adversas. Muniz, digamos, muy influenciado por gente como Rivadavia, es una persona que tiene a través de sus escritos y lo que redacta para distintas cuestiones una idea del progreso y la cultura. Él estudia de médico militar, hay un instituto de medicina militar, y tempranamente en 1825 es destinado a Chascomús. En Chascomús ya está acantonado desde 1824 el regimiento de coraceros de Buenos Aires, que está justamente a mando de Juan Galo de la Valle. Juan Galo de la Valle y Muniz se hacen muy amigos, hizo una amistad muy interesante, y recorriendo las barrancas Muniz encuentra sus primeros restos fósiles, o lo que por lo menos consideramos que son sus primeros restos fósiles. Encuentra unos restos de un mamífero fósil que muchos años después va a haber una controversia y se va a decir que él había encontrado un edentado, un armadillo grande, que después Isabel, un francés, nomina Dasypus giganteus, o que algunos piensan que podría ser lo mismo que el tatú carreta, Triodontes. En realidad no se sabe exactamente qué es lo que encontró Muniz. Lo más probable, por ciertas evidencias, es que se haya tratado no de un armadillo fósil, sino que Muniz haya encontrado los restos de un gliptodonte. Edentados que eran muy abundantes en ese momento, pero bueno, digamos, salvo esa noticia la vamos a conocer porque muy tardíamente, en 1847, en una nota en la Gaceta Mercantil, dos personas que firman como dos federales amigos de Muniz reivindican la paternidad del hallazgo del Dasypus giganteus para Muniz y no para los franceses. En realidad, no sabemos si el resto que descubrió este francés en Montevideo era la misma especie que lo que encontró Muniz. Pero lo interesante es que ese es uno de los primeros antecedentes que tenemos donde Muniz encuentra restos fósiles, en este caso en Chascomús. Muniz va a participar de la campaña de Brasil, donde ya es presidente Bernardino Rivadavia, y como recién comentaban, le salva la vida a su amigo Lavalle,
que había sido herido gravemente, lo salva y continúa la amistad que había tenido durante tanto tiempo. Tiene un breve periodo en Buenos Aires y a partir de 1828 hasta 1848 Muniz se traslada a Luján. Luján, que es una localidad ya conocida, ya es famosa porque ahí se ha encontrado el esqueleto completo de un megaterio en 1785. Un esqueleto que fue sacado por un dominico, el padre Torres, fue armado, es el primer mamífero montado en el mundo frente al Cabildo de Buenos Aires en un cuadrado de arena, se hace acá en el Virreinato y luego se envía a España. Y acá tenemos el esqueleto actualmente en Madrid. Muniz recorre las barrancas del río Luján y hace una serie de esquemas que después va a, y seguramente nos va a comentar bien Toledo, Amelino va, digamos, reproducir y Muniz va en esas distintas capas que él diferencia muy bien, va a encontrar restos de una fauna muy importante. Muniz encuentra una cantidad muy grande de restos de mamíferos que permiten reconocer que aproximadamente hasta hace 10.000 años el panorama, el paisaje de la zona de Luján era muy distinto al actual y había una cantidad de mamíferos extinguidos, además del megaterio. Muniz encuentra muchos otros restos. Tenemos, en ese momento, Muniz está en Luján y toda la situación política está dominada por la figura omnisciente de Juan Manuel de Rosas, que va a marcar un periodo muy grande de nuestra historia. Y acá tenemos, esto está tomado en la revista Caras Yacaretas, algunas habitaciones que en algún momento habían sido habitadas por Muniz y después fueron modificadas y forman parte del complejo museográfico Udaondo. Incluso una de las estancias del doctor Muniz, fue de doña Elena Torre de Muniz, estancia de Crespo en el cuartel quinto de Luján. O sea, Muniz trabajaba en esa zona, como han dicho bien, hacía de médico, intervenía en casos incluso de asesinatos. Bueno, era realmente una figura polifacética, pero mientras tanto buscaba fósiles. Y hace una colección muy importante de fósiles. Más o menos para la época que Muniz está, en 1828, en el 31 se produce un viaje importante, acá lo comentaba recién Fernando, donde hay una figura muy conocida que es Carlos Roberto Darwin, que sale en el Beagle al mando del capitán Fitzroy, y va a estar 2 veces en Buenos Aires. Va a estar alojado en la casa de Mr. Lamb, después vamos a ver, y va a estar alojado en una casa frente al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde lamentablemente eso fue demolido y actualmente hay un garage de estacionamiento. Bueno, Darwin pasa por Luján, pasa rápido por Luján, sabe que ahí se encontró el megaterio, pero no entra en contacto con Muniz, no se conocen. De hecho, hay una teoría esbozada por algunos autores que dicen que en realidad Darwin, como buen señorito inglés, solamente se alojaba o iba a estancias digamos, ingleses. En realidad no es así, él se alojó en estancias de distinta gente y muchos de ellos criollos. Lo que pasa es que Darwin iba rápido, además habla de Luján, que es unos pocos pueblos que tiene un puente de madera sobre el río. En realidad Darwin iba rápido porque tenía que cumplir un cronograma muy estricto, pues si no Fitzroy lo dejaba. O sea, el Beagle iba a estar en tal lado y Darwin iba recorriendo a caballo, buscando y levantando todo lo que podía, y tenía que estar tal día en tal lado, porque si no, el Beagle seguía viaje. Pues Fitzroy tenía un cronograma muy estricto y se lo había fijado el almirantazgo. Entonces, no se conocen, seguramente porque Darwin pasó a galope por Luján. Para esa época, cuando Muniz está en Luján, se había producido la captura de el general Paz, el Manco Paz, que a través de una serie de negociaciones entre Estanislao López y Juan Manuel de Rosas, es trasladado, después de 4 años en Santa Fe, 4 años como cautivo a Luján. Ahí él se había casado en Santa Fe con su sobrina, Margarita Bale de Paz, y Muniz atiende a la pareja, en el parto, tiene amistad, incluso hay unas situaciones muy curiosas porque hay sospechas de que Muniz simpatiza
con los unitarios, y Paz cuenta en sus memorias que Muniz se ha doblado la cinta, que es una cinta muy larga con el retrato de Rosa que decía mueran los salvajes y asquerosos unitarios, se la dobla de manera tal que queda como que, algo así como que mueran los federales, doblada, plegada de tal manera. Entonces, bueno, están muy vigilados y no pueden, digamos, pero se visitan mucho tiempo. A consecuencia de la estadía de Muniz en Luján y las intrigas, por ejemplo, Hugo Bast, el seudónimo de Martínez Zubiri, escribió una novela muy interesante que se llama La corbata celeste, por el correo de los unitarios, donde aparece Muniz, que busca fósiles y en realidad es rival de Terrero, y hay una serie de intrigas entre unitarios y federales, y es interesante porque aparece esporádicamente la figura de Muniz como una persona que compite con uno de los personajes de la novela en la búsqueda de fósiles. Una cosa muy curiosa. O sea que se ha hablado de un guión de película, acá tenemos una novela donde interviene Muniz. Muniz, como él nos cuenta, está prácticamente aislado acá, con muy poca bibliografía, y básicamente su fuente de información es una obra importante que es las investigaciones sobre las osamentas fósiles de los cuadrúpedos. Recherche de los osamentas fósiles de cuadrúpedos en francés, horriblemente pronunciado por mí, pero esta obra es muy importante para Muniz para, digamos, poder describir y tratar de identificar algunos animales que le está encontrando, algunos conocidos como el megaterio, y su figura, digamos, consular para él es precisamente Georges Cuvier, que es uno de los grandes anatomistas y paleontólogos. Justamente en 1841, un año complicado, está la batalla de Caguazú, donde el Manco Paz derrota a los federales, y por otro lado muere Lavalle, el viejo amigo de Muniz, en su digamos, retirada épica y heroica hacia el noroeste. Rosas le pide, había habido un bloqueo francés, y la escuadra francesa, a través de una serie de negociaciones con Arana, el encargado de las relaciones, delegado de Rosas, se hace un tratado, se levanta el bloqueo, el almirante Leblanc es reemplazado por el almirante Dupotet, que tenemos acá. Esto sucede, los franceses están bajo el reinado de Luis Felipe, que va a ser precisamente el último rey francés, va a ser desalojado por una revolución. Rosas le pide su colección de fósiles. Es un momento político complicado y yo imagino que decirle no a Rosas entrañaba una serie de riesgos reales. La cuestión que él le da a estos restos, y estos restos son llevados a París. Por ejemplo, acá tenemos una mandíbula de un oso, que está en el Museo de Historia Natural de París. Uno de los primeros osos fósiles que se encuentran en América del Sur, lo encuentra Muniz. Muniz le da esta mandíbula a Rosas, pero se queda con la otra mitad, se la va a guardar. Ahí tenemos los dientes del oso y otros huesos que son estudiados por distintos investigadores franceses, en este caso por Gervais, en 1852, donde describe el oso, y acá tenemos parte de la colección que se va a Francia. Muchos de estos huesos son llevados de lo que se llama la colección Dupotet, que está en el Museo de París.